Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Aquí os traigo un nuevo proyecto que vamos a estar haciendo a la princesa Fiona en los siguientes vídeos. Acabamos de hacer a Shrek, así que no se podía quedar sin su pareja, la princesa Fiona. Además que se acerca el día de enamorados y aquí tenemos una pareja perfecta de enamorados que nos demuestran que el amor está siempre más allá de cualquier tipo de apariencia exterior. Así que bueno, después de esta reflexión filosófica os voy a enseñar los materiales que he utilizado para tejer a la princesa Fiona, que está muy sencillita de hacer, tiene muy poquitos colores, ya veis que estamos usando muy poquitos colores, la ropa se le puede quitar, los zapatos se pueden quitar, la faldita se le puede quitar, la parte de arriba también porque tiene sus botoncitos, ¿vale? Así que bueno, pues ahí os voy a enseñar ahora los materiales que he utilizado. Antes de daros los materiales os voy a decir en cuánto se queda midiendo la muñeca, porque luego se me olvida. Contando desde la corona son unos 27 centímetros más o menos, ¿vale? La corona, si luego no se la queréis hacer, pues se quedaría pues unos 25 aproximadamente. En comparación con su Shrek, pues se quedarían unos tamaños así, el Rec un poquito más grande que Fiona. Yo creo que están una pareja genial. Bueno, es que me ha encantado hacer este proyecto. Así que bueno, ahora sí que os enseño los materiales. Para conseguir este tamaño lo he hecho todo con un hilo de 1 milímetro de grosor y con un gancho del número 0, 1,75 milímetros. Y así es como se quedará el tamaño. Solamente lleva 3 colores de hilo de algodón, ¿vale? No es lana, es algodón. Y os voy a decir el número por si hay alguien que quiere trabajar con la misma marca que yo, pero cada uno es opcional el color que a vosotros más os guste. Entonces he hecho todo con la marca Katia de la línea Capri y para el cuerpo he utilizado este color verde más clarito, es el 82170, más o menos es un verde manzana. Luego para la ropa un verde un poquito más oscuro, es como un verde botella, más o menos, sería el 82151. Y para el pelo he utilizado este naranja porque no tenía otro. Sí es verdad que Fiona es un poquito más rojiza, más que naranja, pero bueno, creo que le queda súper bien. Así que he utilizado este, que es el 82143. Y son los únicos colores de lo que es hilo de algodón. Luego, por otro lado, he utilizado este hilo dorado. Si queréis, si no, pues si no tenéis ningún dorado o no podéis conseguir, pues lo podéis hacer con un plateado o con un amarillo, por ejemplo, ¿vale? Y es bueno, pues para hacer estos bordes de aquí, del cuello, y haremos también la corona con este hilo. Y después para los adornos tengo este otro hilo un poquito más fino, bueno, bastante más fino, os voy a enseñar el grosor. Fijaros, es un casi nada, un hilo muy fino, prácticamente de coser. Y es con el que le he hecho este pequeño bordado de aquí, ¿vale? Porque se hace difícil, es un tejido muy pequeño para hacer florecitas y nada. Entonces unas rayitas que vamos a hacer por ahí. Y le he colocado unas bolitas así doradas, que son estas de aquí. Así por ahí, si le queréis poner un adorno, podéis utilizar así bolitas como yo. Y después en la corona, para imitar ese rubí que tiene de color rojo en su corona, pues le he puesto 3 bolitas de estas rojas, ¿vale? De las cuentitas de estas que hay para hacer pulseras. Y bueno, pues ahí eso es lo que he utilizado. Luego, más materiales que vamos a necesitar son un par de contadores de vueltas, ¿vale? Un par de marcadores, perdón, no de contadores, de marcadores de vueltas. Vamos a tejer prácticamente todo en espiral, entonces un par de ellos nos hacen falta, ya sabéis que en la cabeza usamos 2. Luego nos hacen falta también unas agujas, tanto para bordar sus ojos como para una aguja lanera, para esconder las hebras. También una aguja finita, bueno, por lo menos para mí era finita, porque si no por aquí no me cabe la aguja en estos agujeros. Una aguja pequeñita para hacer este bordado. Y necesitaremos también unas tijeras. También nos van a hacer falta unos botones. Yo he utilizado 3 botones de color verde para ponerle aquí detrás en el jersey, ¿vale? Podéis utilizar los botones que queráis y de la forma en que queráis. Estos son chiquititos de 5 milímetros de diámetro, ¿vale? Son muy pequeñitos, así que bueno, pues como queráis, a vuestro gusto. Luego, para hacer la estructura de la muñeca,
Es totalmente articulada, ¿vale? Como los que suelo hacer, podéis doblar brazos, piernas, todo, o sea, se puede articular completamente. Entonces he utilizado un alambre, es galvanizado, eso quiere decir que no se oxida, si lo metéis en la lavadora o cualquier cosa pues no se va a oxidar el alambre. El mío es de 1,3 milímetros de grosor, creo, es que perdí la etiqueta y ahora no recuerdo si es de 1,3 o 1,5. El anterior que estaba usando era de 1,1, así que bueno, yo creo que, como digo en alguno de mis vídeos, desde 1 milímetro a 2 milímetros podéis trabajar con él perfectamente. Ya más de 2 es bastante grueso para doblarlo y cansa las manos, y menos de 1 me parece demasiado fino y que no tiene tanta consistencia. Entonces, el grosor que vosotros queráis. Vamos a necesitar también un alicate para cortar ese alambre y un poquito de cinta, de celo, de cualquier cosa que tengáis para unir el alambre en algunas zonas. Luego nos hacen falta también unos limpiapipas. Con estos vamos a rellenar los brazos. Por aquí tengo. Solamente lleva 2 limpiapipas en cada brazo. Le he puesto 2 porque estos que he comprado son más finos que los que estaba usando antes. Pero bueno, si los vuestros son más gruesos ya vais viendo lo que hace falta. Yo le he puesto 2 por brazo, pero si son más gruesitos le podéis poner uno en cada brazo, que yo creo que es suficiente, como los limpiapipas que tenía antes, vamos. Y también nos hace falta un tubito de plástico. Estos yo los compro en Amazon, son los que se usan para los globos de cumpleaños y están huecos por dentro, entonces así luego meto el alambre por ahí, por el huequito, y así se le queda sostenida la cabeza. Bueno, así se sostiene mejor la cabeza, dicho sostenida, ni que fuera una nota musical, pero bueno, así se sostiene mejor la cabeza y no se cae porque a veces pesa un poquito. Nos hace falta también relleno sintético para el cuerpo y para la cabeza. Y ahora me falta deciros para su cara los colores de hilo que he utilizado. Yo utilizo, en este caso he utilizado un hilo de bordar de, bueno, es algodón egipcio, eso no tiene que ver con que sea algodón suficiente, y es del número 8, no es ni demasiado fino ni demasiado grueso. Este sí que es un poquito más fino, es del número 12, es el que he utilizado para hacerle sus cejas, ¿vale? Y bueno, pues es un marrón más clarito que el color café, ¿vale? El de Shrek, el que he utilizado para Shrek, era un poquito más oscuro que este de Fiona. Este es un poquito más claro porque, bueno, como ella es pelirroja, pues es un pelín más claro. Os muestro así la diferencia porque a veces es muy difícil que os hagáis a la idea de los colores en la cámara. Entonces, este fue el que utilicé para Shrek, es un marrón color café, aunque aquí dice casi negro, pero realmente es un marrón color café. Y este es un marrón más clarito como castaño, es el que voy a utilizar para Fiona. Así os dais cuenta más o menos de la diferencia si habéis hecho el proyecto anterior de Shrek. Luego, entonces, para bordarle los ojos tenemos el negro, el blanco y he utilizado un azul clarito para su iris y este marrón, como digo, para las cejas. Y también una poquita de pintura acrílica blanca para hacerle los puntos de luz en los ojos. Y yo utilizo una agujita así de estas de plástico que no uso para coser para pintarle esos puntos de luz y así pues no ensuciar otra cosa, aunque bueno, se limpia muy fácil porque la pintura acrílica se limpia pues eso, muy fácil. Y he utilizado también unas pestañas postizas, en este caso se las he puesto de color marrón, a ver si podéis ver bien, ¿vale? Se las he puesto de color marrón porque como ya es pelirroja siento que le queda mejor este color marroncito, mejor que el negro. Y para pegarle esas pestañas he utilizado silicona líquida fría, ¿vale? Porque la silicona caliente en la cara nos puede estropear el tejido. Entonces, para las pestañas siempre silicona líquida fría o cualquier pegamento al que vosotros estéis acostumbrados, pero que no sea abrasivo como la silicona caliente. Y por último he utilizado un poquito de plástico, bueno, esto es papel de acetato, ¿vale? Lo compré con la idea de ponerlo en la suela de los zapatos, ¿vale? Es lo que os iba a decir. He utilizado un poquito de plástico para ponérselo en la suela de sus zapatos y ayudar a que se quede de pie más fácilmente. Pero bueno, os digo, lo he comprado con esa intención y la verdad es que es más fino de lo que yo pensaba. Sí sirve, ¿vale? Sí lo estoy utilizando y sí me sirve, pero me hubiese gustado que fuese un poquito más grueso. No sé si ya lo he dicho en algún vídeo. Por si acaso lo compráis por mí, pues que sepáis que para mí es más fino de lo que yo pensaba, ¿vale?
Entonces, bueno, pues un poquito de plástico para ponerle en la suela de los zapatos y se lo he pegado con silicona caliente. Tengo por aquí la pistolita, ¿vale? Se lo pego con silicona caliente y así, bueno, pues le queda mejor, se puede quedar de pie más fácilmente. Y bueno, pues yo creo que estos ya son todos los materiales que he utilizado, así que pues si os gusta, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis en los comentarios si lo vais a hacer. Como siempre, seguimos la misma dinámica de trabajo. El próximo lunes comenzamos e iré subiendo un vídeo cada día hasta finalizar el proyecto. Procuraré que sean 4 vídeos. Si me lleva 5, pues haremos 5, pero bueno, intentaré resumirlo lo más posible y explicarlo bien. Y nada, pues aquí con Shrek y con Fiona me despido hasta el siguiente vídeo y comenzamos. No olvidéis seguirme en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, me ayudáis un montón, y suscribiros al canal. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!